Bienvenidos. Estamos iniciando una nueva clase de nuestro Instituto Bíblico de forma virtual y ya se va a ir agregando cada uno de los estudiantes. Es una bendición poder estudiar la palabra de Dios. Nos hemos visto en la necesidad ahora de transmitir nuestras clases por este medio y creemos que el Señor está obrando en cada una de las vidas. Hemos iniciado el estudio del curso. Estamos hablando de una materia que es parte del pensum de nuestro instituto bíblico para el certificado o para el diplomado en teología bíblica. Eh, la materia que estamos impartiendo es la preparación para el avivamiento. Así que bienvenidos, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor nuestro tiempo. Señor, te damos las gracias esta noche. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias. Porque ahora nos permites una vez más poder abrir tu palabra, poderla estudiar. Mientras lo hacemos, te pedimos que por favor nos des el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ser terreno fértil donde tu palabra pueda ser sembrada, donde tu verdad pueda ser puesta. En el nombre de Jesús te lo pedimos esta noche. Amén y amén. La preparación para el avivamiento. Estuvimos hablando la semana anterior que debemos acerca de la necesidad que tenemos de prepararnos para el avivamiento. Hablamos que Dios usó hombres que no fueron perfectos, no fueron personas, digamos que tenían un nivel de perfección como nosotros lo esperaríamos. Sin embargo, fueron personas que se dispusieron y que Dios utilizó, como Sansón, como Salomón. Y en su tiempo, Dios permitió o Dios los usó para llevar a cabo un avivamiento. Y en los tiempos modernos también la iglesia del Señor es una iglesia que tiene que prepararse, porque vamos a ver en los días que están por venir el último avivamiento, lo que se conoce como la lluvia tardía. Y hablábamos en nuestra clase anterior acerca del clamor del profeta Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra. Y decíamos, ¿por qué es necesario el avivamiento? Bueno, porque en los tiempos de juicio que Dios envía a causa de la desobediencia, a causa del pecado, a causa de la maldad o de la iniquidad, es necesario que venga un avivamiento que va a preparar a su pueblo, al pueblo de Dios, para poder enfrentar los juicios. En el tiempo del profeta Habacuc había una situación de decadencia y describimos la situación de robo, de codicia, de violencia, de embriaguez, de idolatría. Dios estaba diciéndole al pueblo que lo iba a juzgar, al pueblo de Israel. Y también en nuestros días vamos a ver cosas preciosas, porque Dios está por hacer grandes cosas. Vendrá un avivamiento. Decíamos que los juicios anteceden decíamos que el avivamiento y el juicio coexisten. Esa es la expresión. Y eso debemos de entenderlo, porque van casi paralelos, o va uno detrás del otro, pero van casi juntos. Y en la Biblia esto queda claro, de que antes del juicio, Dios envía un avivamiento para que el pueblo, su pueblo, pueda ser sostenido durante los juicios. Y hoy quiero que veamos 3 ejemplos. Esto tiene que ver con Jerusalén, por supuesto. Por ejemplo,
se habla de 3 sitios. El sitio era el nombre que se le daba a una ciudad que era rodeada por sus enemigos. Y entonces nadie podía entrar ni salir. Entonces se cortaban las vías de comunicación y las vías de abastecimiento para las ciudades. Si bien es cierto, las ciudades tenían provisiones y estaban amuralladas por lo general, y precisamente porque estaban amuralladas, entonces se hacía un sitio que era rodear la ciudad. Era una situación tremenda hasta que llegaba el momento, eso pasaba a veces meses o años, hasta que llegaba el momento donde las provisiones se acababan dentro de la ciudad. Y entonces los ejércitos invasores, ya debilitado el pueblo dentro de la ciudad, podían fácilmente someterla. Los profetas hablaron de la destrucción de Jerusalén a causa de la idolatría, a causa de la inmoralidad y a causa de la violencia. Y entonces el primer sitio del cual la Biblia nos habla sucedió en el año 586 a.C. Esto fue en el tiempo del rey Josías. Y vamos a ver lo que sucedió antes, durante y después de estos. Por supuesto, lo vamos a hacer a grandes rasgos. Antes, durante y después de esos juicios. Así que, como dije, en el año 586 previamente a eso reinaba el rey Josías. Y la Biblia registra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, del versículo 21 en adelante, vamos a leer lo que nos dice hasta el versículo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21 en adelante. Esto que vamos a leer tiene que ver con lo sucedido antes del juicio. Dios levantó al rey Josías. Fue un hombre que tuvo el desafío de reinar en tiempos de crisis, en un tiempo de decadencia espiritual, de decadencia moral. La nación había caído principalmente bajo la idolatría, la hechicería. Era tiempo de oscuridad espiritual. Pero Dios levantó a un hombre y Dios lo ha hecho en determinado momento de la historia y lo va a hacer también en nuestro tiempo. Solo que hoy no será una sola persona, será la iglesia la que va a manifestar la gloria de Dios. Así fue en tiempo de Jesús, pero mejor vamos a ir parte por parte. Leo lo que dice aquí la escritura. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y el siguiente versículo, el 23, dice algo interesante. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua y a Jehová en Jerusalén. Si seguimos leyendo, la palabra de Dios dice: barrió. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se hacían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Esto era lo que estaba pasando. Habían encantadores, habían adivinos, hechiceros, idólatras, que estaban cometiendo abominaciones delante del Señor. Dios levantó al rey Josías para que hiciera una limpieza. Pero sigo leyendo.
Dice que lo hizo para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, qué precioso, y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Veamos algunas cosas. En primer lugar, que esto tiene que ver con previo a ese primer sitio, fue el primer juicio que Dios trajo para Israel cuando ya estaban constituidos como ciudad, por supuesto, como nación. Primero encontramos la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Era una conmemoración de lo que el Señor había hecho cuando los liberó de la esclavitud a la cual habían sido sometidos en Egipto. Ellos tenían que conmemorar y lo hacían cada año. Pero previo a esta ocasión, habían dejado de celebrar la Pascua. Tal era la situación que se habían olvidado de cumplir lo que Dios había dejado establecido en su palabra. En otras palabras, la nación había caído en rebelión, había caído en apostasía, había caído en pecado. Eran tiempos de oscuridad. Así que Dios levanta a Josías y él dio la orden que todo el pueblo celebrara la fiesta de la Pascua para el Señor nuestro Dios. ¿Y de qué nos habla esto? También nos habla, para ellos era profético, para nosotros es una aplicación, porque nos habla del sacrificio de Jesucristo, porque en la Pascua se sacrificaba un cordero y se comía en familia. Pero para nosotros, la fiesta de la Pascua es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a explicar esto. Y nosotros conmemoramos cada vez que participamos. Por cierto, hace unos días tuvimos la participación de la Santa Cena y lo hicimos de forma virtual, pero fue de mucho gozo y de mucha bendición que cada familia estuviera participando en sus casas. Fue lindo ver a las familias integradas. Y tuvimos al pastor Anderson que nos compartió la palabra. Ya dentro de poco vamos a tener una participación similar y esperamos también tener a otro de los ministros de Sion. Pero otra cosa interesante lo dice el versículo 23. Dice que Josías tenía 18 años cuando hizo esta reforma. Y es que mire, Dios puede usar a una persona mayor. Moisés tenía 80 años cuando lo usó. Así que yo siempre he considerado que nunca es tarde para comenzar. Pero también Dios puede usar a un joven. Dios usó al rey David, era un joven. A Daniel, era un joven. Dios usa a los jóvenes. Josías tenía 18 años, era un joven. Es más, él comenzó esa reforma mucho antes. Él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y comenzó a obrar cambios espirituales. Es dentro de la estructura espiritual de Israel. Comenzó a hacer una limpieza profunda de todas las abominaciones, hasta que llegó a este punto donde celebraron esta fiesta y fue un avivamiento tremendo. Así que a los 18 años, no importa qué edad usted tenga, Dios puede usar a un niño también. Usó a Samuel. Samuel era un niño cuando escuchó la voz de Dios. Así que la edad no es problema para Dios. Y dice el versículo 22 que no había sido hecha tal Pascua
desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. O sea, fue un avivamiento tremendo. Los tiempos de avivamiento son tiempos que marcan la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios y marcan la historia de la humanidad. El avivamiento que está por venir va a marcar la historia de la iglesia y la historia de la humanidad para testimonio a todas las naciones. ¿Qué hizo? Lo dice el versículo 24. Barrió. Me llama la atención esta frase que usa. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Esto me llama la atención porque la palabra barrer es una frase que se usa también en el Señor Jesucristo. La usó, por cierto. Él lo hizo en el capítulo 15 del libro de Lucas. En el capítulo 15 se habla de 3 parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la dracma perdida y está la parábola del hijo pródigo. Los 3 se perdieron. Pero la oveja perdida se perdió por desconocimiento. La dracma se perdió por negligencia y el hijo pródigo se perdió por su propia voluntad. Pero cuando hablamos de la parábola de la dracma, dice Lucas capítulo 15 y versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y es interesante porque esta parábola nos habla de aquellos hijos de Dios que se pierden dentro de la casa. Dentro de la casa de Dios. Llamémoslo así, dentro de la iglesia del Señor. ¿Sabe usted qué personas que están perdidas siendo cristianos? ¿Por qué? Bueno, porque son vasos que se contaminan. Son vasos que no guardan la dignidad ni la fidelidad. Y entonces Dios ocupa estos tiempos de limpieza. Pero hay 3 cosas que se marcan aquí. Y dice, esa mujer, la mujer es la iglesia, usando una tipología, la mujer es la iglesia. Esa mujer enciende la lámpara. ¿De qué nos habla la lámpara? Salmo 119 y versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué hay cristianos que se pueden perder dentro de la iglesia? Porque se contaminan, porque caen en pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegan a esa situación? Es porque la palabra de Dios, la lámpara, está perdiendo la autoridad. Es cuando los ministros le dan un mayor énfasis a otras cosas, como la psicología, como al humanismo y a otras corrientes de tipo filosófica o humanistas o inclusive religiosas, y sustituyen la palabra. Ese es un peligro grande. Esto fue lo que pasó en el tiempo de Elí. La Biblia dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y dice que la palabra escaseaba, la revelación escaseaba en aquel tiempo. Solo basta echar una mirada a nuestros púlpitos y a nuestras predicaciones para ver
que en muchas ocasiones escasea la palabra de Dios. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Encender la lámpara. Repito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo segundo que hizo esa mujer es barrió la casa. Tenemos que barrer la casa. ¿Qué significa barrer? En el contexto de lo que estamos hablando, en el contexto del tiempo del rey Josías, él barrió todas aquellas abominaciones y aquellas personas que hacían pecado, la idolatría, la hechicería. Él barrió todo eso, limpió, en otras palabras. Hay que barrer. Y en nuestras iglesias de hoy en día también es necesario barrer muchas cosas. Barrer la alabanza que no está correcta. Barrer de nuestra alabanza y de nuestra adoración ritmos que no son correctos. Barrer de nuestras prédicas cosas que han venido a sustituir la palabra de Dios. Barrer de nuestra vida pecados que no agradan al Señor. Barrer de nuestras familias prácticas que no son correctas. Ah, mis amados hermanos, necesitamos que el Señor venga también y nos ayude a barrer. ¿Cuándo es que se barre una casa? Es cuando está sucia. Entonces, ¿para qué se barre? Bueno, para limpiarla. La iglesia necesita también eso. ¿Lo hizo Jesús en su tiempo? Claro que sí. Cuando él llegó al templo y encontró que habían cambistas y que habían animales y todo eso, y que era un mercado, barrió la casa de Dios. Y el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada, casa de oración será llamada, casa de oración a todas las naciones, para todos los pueblos. Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Qué tremendo. No estoy aquí para señalar, pero sí para llamar la atención. La iglesia del Señor necesita sacar muchas cosas que son suciedad, que no son correctas delante del Señor. Y lo tercero, hay que buscar y buscar con diligencia. ¿En qué hemos insistido en estos días que estamos en cuarentena? Todos estamos en nuestras casas. Bueno, el mundo entero ha tenido que practicar esto. Y la iglesia lo ha tenido que hacer. Y hemos dicho, hay que buscar al Señor. Si se me hallare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, hay que buscar. Así como hay que buscar el rostro del Señor, hay que buscar también todos estos pecados, todas estas abominaciones que no le agradan al Señor, por supuesto. Y hay que hacerlo con diligencia hasta encontrarla. Eso fue lo que hizo el rey Josías. Y por eso vino un avivamiento. El avivamiento que vino en ese tiempo, el rey Josías, precedió al juicio. Eso está en el capítulo 23. En el capítulo 24 se comienza a narrar, hablando del segundo libro de Reyes, se comienza a describir cómo Dios trajo al rey Nabucodonosor y a Babilonia para que llegara a juicio. Es más, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, un versículo después de lo que he estado hablando, de ese avivamiento, dice, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Mis hermanos, este versículo es tremendo porque aquí hay una verdad. Dios, en su misericordia, y lo veremos más adelante, en su misericordia, permite un tiempo de limpieza.
Es un tiempo de conversión para el pueblo, para su pueblo. Permite un tiempo donde la iglesia puede limpiarse de todas las inmundicias y de todo el pecado y de toda la mundanalidad. Pero eso no significa que no va a venir el juicio. El juicio va a venir. He dicho en ocasiones anteriores que a mi forma de ver, esto es principio de dolores. Muchas cosas van a pasar. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en la perspectiva de Dios y el trato que Dios tiene y quiere para su iglesia en este momento. ¿Qué quiere hacer Él? Limpiarnos, prepararnos y manifestar su gloria. Para usar después a esa iglesia, porque vienen los peores juicios para esta tierra. Entonces, repito este versículo 26, con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Y dice la causa, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Entonces aquí tenemos eso. Dije, ya en 2 de Reyes capítulo 24 y el 25 describe lo que sucedió. Sin embargo, también lo dice el libro de Isaías en el capítulo 52. No voy a leer esto, solo estoy dando las citas. Capítulo 52. Ahí dice, y de hecho, sí me llama la atención y quizá voy a leer un par de versículos del libro de Isaías en el capítulo 52. Sí, perdón, es Jeremías, perdonen, es el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 52. Dice, vean ustedes, capítulo 52, versículo 6, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre, es lo que estaba explicando, en la ciudad, porque la habían sitiado, hasta no haber pan para el pueblo. Y entonces en esa desesperación, vean lo que hicieron. Fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron. Qué tremendo. Los hombres de guerra, los principales en Israel, los hombres fuertes. Dice, ellos huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Los caldeos eran los los babilonios. Y el ejército de los caldeos siguió al rey. El juicio ya estaba dado. Ya para ese momento, Isaías había profetizado, pero Jeremías principalmente lo había hecho. Entonces, Jeremías está describiendo lo que pasó. Dice entonces, prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla. El rey va huyendo con los hombres fuertes de su ejército. Creen que pueden huir, pero el juicio había establecido ya que Dios iba a destruirlos. Así que, como está sitiada, está rodeada, toman prisionero al rey y a sus fuertes y lo llevan ante el rey de Babilonia. Y vean lo que dice. Verso 10. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. ¡Qué tremendo juicio de Dios! No obstante, al rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Triste. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El pueblo, comenzando por el rey,
toda la nación se habían desviado. Ya para este momento habían pasado años de aquel avivamiento en que había tenido lugar bajo la dirección del rey Josías. Josías ya no estaba. Y ahora la nación otra vez se había desviado. Pero aquellos que se mantuvieron fueron preservados por el Señor. Entre ellos está Daniel. El mismo Jeremías fue guardado. Y otros profetas. Y la Biblia lo describe como, se lo mostró a Jeremías, le mostró 2 canastillos en una visión. En uno habían higos buenos y en otra habían higos malos. Esos higos malos eran higos ácidos, que de tan ácidos no se podían comer. Y eso habla de la naturaleza y de la condición espiritual del pueblo. Los higos buenos fueron llevados cautivos. Los otros fueron destruidos. Dios preservó, usando, vean, el avivamiento. Avivó el fuego, la pasión y el amor por el Señor en estos. Y entonces fueron preservados. Pero Dios les dio gracia. ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Ese fue el primer sitio. Así que el Señor envió un avivamiento para preparar al pueblo para la prueba que había de venir. Repito, precede al juicio. Luego tenemos otro sitio en Jerusalén. Eso fue en el año 70. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos le dicen, Señor, mira el templo, los edificios? Y el Señor le dice, de cierto le digo, que no quedará de él piedra sobre piedra que no fuera derribada. Ay, hermanos, creo que ahí se está poniendo de manifiesta la perspectiva humana y la perspectiva de Dios. Mire, a Dios no le impresionan los edificios. De hecho, ahorita, ¿para qué sirven los edificios? Le voy a decir para qué están sirviendo en este momento. En algunos casos, los están usando como centros de contención, por lo menos en nuestro país. Pero no para rendirle culto al Señor. No, porque no tengo nada en contra, no tiene nada de malo. Y gloria a Dios. Yo, de hecho, espero que el Señor un día nos dé un edificio precioso, ¿verdad? Porque tenemos que prepararnos para el avivamiento precisamente. Va a venir un montón de gente y tenemos que tener la infraestructura para ello. Pero al Señor no le impresionó. Así que en el año 70 sucedió algo. El emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito Vespasiano que se encargara de sofocar una revuelta que estaba teniendo lugar en Judea. Desde el año 66 había una rebelión. Eso está registrado en la historia, en los libros de historia. Entonces, Tito, una vez más, pone sitio alrededor de la ciudad y llega el momento en que atacan. Entonces, en el año 70, Tito entró con las tropas romanas y tomaron Jerusalén y la destruyeron, quemaron, saquearon. Y la historia registra que Tito dio la orden que el templo, saquearon todo. De hecho, es interesante, todavía hay testimonio de ello. El Arco del Triunfo, que todavía permanece en Francia, perdón, en Italia, creo, sí. No recuerdo en este momento, quizás me equivoque, pero es ahí. Pero si ustedes buscan en internet el Arco del Triunfo,
El Arco del Triunfo fue construido precisamente cuando Tito regresó triunfante y traía la menorá y traía todos los vasos y los utensilios que se usaban en el templo. Entonces edificaron el arco del templo y allí quedó impreso en relieve, registrada la victoria que había tenido Tito. Y ahí está registrada la forma de, o sea, dejaron el testimonio de lo que ellos habían saqueado en el templo. Así que ahí aparece la menorá y aparecen otras cosas. Y eso todavía hoy en día, todavía existe. Qué tremendo. ¿Por qué este hombre dio la orden que el templo fuera destruido y que no dejaran piedra sobre piedra? ¿Sabe? Lo único que ha quedado ahora es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Solamente esa parte. Personalmente no conozco, pues, pero podríamos hablar varias cosas de eso. Sin embargo, lo que quiero decir es, ¿qué fue lo que pasó? Vino un juicio, porque el Señor lo dijo. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Día vendrán y ahí comienza el juicio. Se llevó a cabo en el año 70. Pero Dios trajo un avivamiento. ¿Quién fue el precursor de ese avivamiento? ¿Quién fue el instrumento? Fue el mismo Señor Jesucristo. Y comenzó con Juan el Bautista. Es interesante que previo a eso se le conoce un periodo intertestamentario que fueron 400 años de silencio en que Dios no le habló a su pueblo. Y eso está entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Hubieron 400 años en que Dios estuvo calladito. Pero luego Dios envió el mensaje de arrepentimiento a través de Juan el Bautista. Y él preparó el camino del Señor. Y entonces, él lo que hizo fue preparar el camino para que viniera el Rey. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, comenzó un avivamiento para el cual Él preparó a 12. De estos 12, cuando Él ascendió quedaron 120 en el aposento alto. Pero después de esos 120, se convirtieron 3,000 personas en el primer sermón que dio Pedro. Ahora escuchen esto. ¿Qué hizo la diferencia? El avivamiento. Jesucristo, el Cordero de Dios. Él había venido, Él vino y dijo, he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Qué tremendo. Él trajo el reino de Dios. Jesucristo declaró el reino de Dios y provocó un avivamiento. Sus discípulos, que parecía que habían perdido toda esperanza, cuando Él murió, cuando fue crucificado, Él había dado una promesa y dijo, me voy pero no os dejaré huérfanos. Vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Así que les dice, quédense en Jerusalén, no se vayan, porque van a recibir poder de lo alto.
Qué tremendo. El día de Pentecostés hay 120 hombres y mujeres reunidos y oiga, parece que están en una cuarentena también. Y están unidos en armonía, en oración, en ayuno. Y el día de Pentecostés desciende con poder el Espíritu Santo. Hombres temerosos de repente fueron transformados por el poder de Dios. El dunamis de Dios vino. Era un poder más potente que la dinamita, que causó una explosión en medio de Jerusalén. Y ese día de Pentecostés habían venido de todas partes del mundo para celebrar la fiesta. Y ese día Pedro tuvo la oportunidad de predicar a las multitudes. ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo, el poder de Dios. Y la Biblia registra en el capítulo 2 del libro de los Hechos que eso era lo que el profeta Joel había dicho. Pero haciendo una reseña, abre la puerta para lo que iba a suceder en nuestros días. En los postreros días. Estamos viendo los postreros días. En los postreros días, Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sabe? Va a venir. El avivamiento que está por venir lo va a causar el Espíritu Santo. Está preparando los corazones ahora. Preparando a su iglesia. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser depositarios del Espíritu Santo y del poder que se va a desatar. Entonces, ese avivamiento inundó Jerusalén, después Judea, después Samaria y después hasta lo último de la tierra. Al año 70 ya había pasado eso. Y entonces el juicio vino. Hoy vamos al tercer sitio. El tercer sitio. También por la palabra de Dios sabemos que es una realidad la segunda venida de Cristo. Nosotros lo hemos establecido, hay tres objetivos principales bíblicamente hablando para la iglesia en este momento. Uno, la sanidad de nuestra tierra. Y hemos explicado en ocasiones qué significa y qué involucra todo eso. Dos, la predicación del Evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Para eso debe de haber un avivamiento. Para que haya un avivamiento debe de haber todo lo que está, lo que hemos descrito o explicado, que Dios va a tratar y está haciéndolo con su iglesia. Pero el tercer objetivo que la iglesia debe de tener es guardarse para la segunda venida, amar la venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Entonces, precisamente, antes de la segunda venida de nuestro Señor habrá un tercer sitio de Jerusalén. Lo describe el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículos 1 al 4. Y voy a leerlo. La Biblia nos dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, escuchen, Dios lo hará. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Otra vez cautiverio, otra vez sitio, otra vez juicio. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Es lo que se conoce como el valle de Josafat y es la batalla de Megiddo. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tremendo. Eso es lo que le avecina o lo que el Señor ha declarado para Israel. Pero será un acontecimiento que va a involucrar a todas las naciones. Creo que todos somos conscientes que Israel está rodeado de enemigos. Sus mismos vecinos, sus mismos hermanos, lo quieren borrar del mapa. Pero no solamente sus vecinos. Hay enemigos en todas partes para Israel. Pero por supuesto hay promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Y el Señor lo va a guardar. Pero hay un juicio. Porque Dios hará que a partir de ese juicio ellos se vuelvan al Señor. Y Dios se les va a revelar. Cuando se les revele es porque vendrá un espíritu de arrepentimiento. Y cuando Él se revele, les va a mostrar sus heridas. Israel hoy por hoy ha desechado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso será necesario este acontecimiento. Para que se vuelvan. Y ahí le van a preguntar, Señor, ¿qué son esas heridas en tus manos y en tus pies? Y la respuesta del Señor será, fui herido en casa de mis hermanos. Ellos van a reconocer al Señor Jesucristo como el verdadero Mesías para ellos. Entonces, si ve, todo tiene sentido, todo tiene propósito y todo está dentro del contexto de lo que Dios ha dejado establecido. Así que, hermanos, tremendo. Tenemos que entender estas cosas. Es más, Habacuc capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, está hablando de ese juicio, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, tiempo de juicio, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. En estos versículos leemos que Dios traería juicio sobre el pueblo. Lo va a hacer. Así como traería juicio en el tiempo de Habacuc, también lo hará, porque aplica para los días postreros para Israel. Sin embargo, en los siguientes dos versículos también vemos la clara diferencia entre el pueblo triunfante de Dios. Aquí dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y sabe, interesante, porque en este contexto también encontramos la palabra de Isaías capítulo 60 en los versículos 1, 2 y 3, que hemos estado citando este tiempo atrás. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, es importante que el avivamiento venga sobre o para la iglesia
antes del juicio. Es importante. ¿Por qué? Porque el avivamiento desatará el gozo del Señor en nuestro corazón. Ese gozo será nuestra fortaleza para sostenernos durante los tiempos de tribulación y juicio. Hermano, amigo, la iglesia debe entrar en el avivamiento con milagros y provisión sobrenatural. Porque el avivamiento va a mantener viva a la iglesia. Vamos a ver milagros de provisión en medio de los juicios. Y quizá voy a citar, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero voy a citar uno y tuvo que ver en el tiempo del profeta Elías. Fue un tiempo en el cual los cielos se cerraron. Igual era un tiempo de oscuridad. El rey y toda la nación había pecado, estaba pecando contra Dios. Era el tiempo del rey Acab, uno de los reyes más. ¿Qué le puedo decir? De los más terribles que hubieron en Israel. Pero Dios se encargó de guardar al profeta Elías. Qué lindo. Primero de Reyes, capítulo 17, en los versículos del 1 al 6, nos registra cómo Dios obra milagros en los tiempos del juicio, en tiempos de juicios. Y Dios va a obrar milagros también. Mis hermanos, se habla, después de esta pandemia, se habla también de los niveles de pobreza que van a haber y de los niveles de hambruna en el mundo. Pero mire, la iglesia del Señor Jesucristo va a ser preservada y va a haber milagros. Leamos lo que dice, Primero de Reyes capítulo 17, en los primeros 6 versículos. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado, escuche lo que el Señor dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Y fue él e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. ¿Quién dice que nuestro Dios no puede poner mesa en el desierto? Y lo digo con respeto, no porque Él nos tenga que servir, sino es porque somos su pueblo. ¿A quiénes mandó? A los cuervos. Hermanos, vamos a ver milagros preciosos. Porque Jehová es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Pero Él es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Y no solamente tiene cuidado de sus siervos. Allí mismo en el capítulo 17, pero ya en el versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 16. Y vean lo que dice. Primero vemos cómo Dios cuida de su siervo, pero ahora vemos cómo cuida de su siervo a través de personas comunes, sencillas. Vamos a ver. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué tremendo. Esta pobre mujer conocía al Señor. Pero ahora el Señor le va a mostrar que Él la conoce también y cuida de ella. Y vea cómo lo hace. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero.
de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Dios prueba la fidelidad y la obediencia. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué les parece? Dios va a probar la fidelidad. ¿Sabe? Dios está probando la fidelidad. Yo alabo a Dios por cada uno de los hermanos que hasta este momento han sido guardados. Y tenemos testimonio que a pesar de toda la situación y la crisis que el mundo atraviesa, nuestros hermanos en Cristo han sido guardados. No solamente han sido guardados, también han sido cuidados. Dios ha provisto para cada uno. Pero alabo a Dios también, porque en medio de esta necesidad, algunos inclusive no están trabajando, algunos se han quedado sin trabajo, algunos negocios ahorita no están operando, o si están operando digamos, se ha reducido su capacidad productiva hasta un 40-25% quizá. Por lo tanto, algunos de ellos solo están operando para mantener a sus empleados. Pero fíjese que no ha faltado nada. Gloria a Dios por ello. Dios es fiel. Él es Jehová Jireh. Pero lo que más también de alguna manera quebranta nuestro corazón es ver que en medio de la necesidad también el pueblo de Dios es fiel con la parte que le corresponde al Señor. Y eso nos permite seguir operando, seguir obrando, ayudando, apoyando. Dios es fiel. Somos su iglesia. Y el libro de Efesios, el capítulo 5, dice que Él cuida de su iglesia. Él la sustenta y la cuida. Gloria a Dios. Así que, hermanos, esta es la cuestión. Para finalizar, déjeme decirle, vamos a tener tiempos de escasez, pero Dios ha prometido guardarnos, cuidarnos, sustentarnos. Vamos a ver milagros de provisión. El pastor Bailey, en su libro, ustedes lo van a ver, él explica que en cierta ocasión, allá en el siglo XIX, en el país de Gales, hubo juicio de Dios. Y entonces hubo tiempo de escasez tremendo a principios del siglo. Pero dice que la iglesia fue guardada y se obraron milagros tremendos. Acostumbraban almacenar sus provisiones en lo que nosotros llamamos las alacenas o el pantry, ¿verdad? Entonces, ellos, llegó un momento en muchos, él incluso en otro libro él registra, él declara que estuvo con uno de los hermanos que fueron parte de ese avivamiento, de ese tiempo y de ese avivamiento. Pero dice que hubieron hermanos que oraban, porque cuando iban a ver su alacena ya no había nada, se había acabado todo. Cerraban la alacena y oraban, creyéndole al Señor. Y cuando la volvían a abrir, como por arte, no está bien decirlo, pero casi como por arte de magia, un milagro de provisión se había operado. Y la alacena estaba llena otra vez. ¡Qué tremendo! Dios es bueno. Él es nuestro proveedor. Iglesia del Señor, no tengamos temor. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros.
pero que seamos hallados fieles en lo poco, porque si en lo poco nosotros le somos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. Vamos a ver milagros preciosos en el tiempo del avivamiento. Vamos a continuar explicando estas cosas la próxima semana. Vamos a orar pidiendo al Señor su gracia para estos días de dificultades. Padre, te damos las gracias esta noche. Gracias por este tiempo, gracias Señor, porque para este tiempo tú nos has permitido llegar al reino. Gracias. Porque hasta este momento podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nosotros podemos decir, hasta aquí tú nos has guardado. Pero no solo nos has guardado, también nos has provisto, nos has guardado y cuidado y nos has dado lo necesario. Gracias, Señor. Hoy ponemos en tus manos a cada familia, a cada miembro tuyo, cada miembro del cuerpo de Cristo, dentro de nuestra nación, fuera de nuestra nación, y pedimos la gracia y la misericordia. En medio de los juicios, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en medio del juicio, acuérdate de la misericordia para tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Mañana les esperamos en nuestra transmisión, siempre en el mismo horario. Dios les guarde.